Aleluya. El Señor los bendiga, mis amados hermanos. Estaba buscando un pasaje que Dios puso en mi corazón, aunque esperamos que el Señor me dé la gracia para poder explicarlo, ¿verdad? Gloria al Señor. A veces el Señor nos trae a la memoria ciertos textos que Él dejó en su palabra. Gloria al Señor. Por supuesto, como siempre hemos dicho, ¿verdad, hermano? Cuando por la bondad de Dios, ¿verdad?, podemos alcanzar a servir al pueblo de Dios con la herramienta correcta, ¿verdad?, que es su Santo Espíritu, ¿verdad? Cuando buscamos, ¿verdad, hermano?, ser verdaderamente fieles en el sentido de compartir, ¿verdad, hermano?, con el pueblo de Dios solamente las cosas que el Espíritu de Dios va descubriéndonos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, estas cosas que el Espíritu Santo va descubriéndonos tienen que ver con la necesidad, ¿verdad, hermano?, de su pueblo, porque de eso se trata, ¿verdad? En este último tiempo, pues, definitivamente, al menos yo, de mi parte, hermano, puedo decirles que el Espíritu Santo, pues, me instruyó, ¿verdad?, o ha venido instruyéndome de hace rato, de hace años, acerca de mi responsabilidad en cuanto a buscar específicamente lo que el pueblo de Dios necesita de acuerdo a la hora, ¿verdad, hermano?, que nos tocó vivir, ¿verdad? La Biblia, pues, es como el océano, como les he dicho, un libro, pues, maravilloso, y hay tantas cosas, ¿verdad?, en la palabra de Dios que nos bendicen, ¿verdad, hermano? Pero por causa de la necesidad que apremia, ¿verdad?, como dijo Pablo, estamos viviendo, pues, en los últimos días, ¿verdad? Y muchas cosas están sucediendo enfrente de nuestros propios ojos, cosas que estaban escritas desde hace tiempos en la palabra de Dios y que, de hecho, muchas de esas cosas, pues, el pueblo de Dios perdió su oportunidad en cuanto a poder compartirlas, ¿verdad, hermano?, en cuanto a poder hallarlas, ¿verdad?, a pesar de que Dios, pues, las preparó precisamente para nuestra necesidad, pero obviamente
obviamente, pues, por causa de la guerra, ¿verdad, hermano? Porque no quisiera meterme a juzgar, ¿verdad? A juzgar defectos en mis coadjutores, ¿verdad? O sea, en mis compañeros, ¿verdad? Que también le sirven a Dios en el ministerio de su palabra. No quisiera, ¿verdad? Yo sé que los días son malos y no sé hasta dónde, pues, se podría añadir responsabilidad, ¿verdad? En relación a cumplir específicamente con las cosas que necesitamos, ¿verdad, hermano? Que necesitamos cumplir, pues, ¿verdad? Porque yo considero que si no somos capaces, ¿verdad?, de poder darle al pueblo de Dios una comida a tiempo, o sea, en relación a su necesidad, pues, ¿verdad?, a su necesidad, pero no cualquier necesidad, ¿verdad, hermano?, sino a su necesidad específica, ¿ves?, de saber las cosas que están relacionadas con las agendas divinas, con los tiempos de Dios para este momento, pues, ¿verdad? Yo creo que si no somos capaces o no somos fieles en cuanto a compartir, ¿verdad?, las cosas que la iglesia necesita saber, pues entonces fácilmente pues caemos en prevaricación, ¿verdad, hermano? En esa falta, en ese defecto, en ese pecado, creo yo, ¿verdad?, que se llama prevaricación, ¿verdad? Y que de hecho en este momento abunda, hermano, ¿verdad? Es una gran cantidad de ministros de Dios que, como vuelvo a repetir, ¿verdad?, por causa de las mismas circunstancias, ¿verdad, hermano?, de la guerra, ¿verdad?, que se ha intensificado, pues el enemigo los convirtió en grandes perdedores de grandes herencias, hermano, de ricos legados proféticos. Y es que fácilmente podemos ser perdedores de esas herencias proféticas. Solo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, seguramente podría conservarnos a salvos, hermano, a salvo, ¿verdad?, de tantas acechanzas, de tantas maquinaciones, de tantas trampas, de tantas tentaciones y de tantas cosas que Satanás hace con el propósito de adulterar, ¿verdad, hermano?, tanto al predicador como su predicación, ¿verdad? Y tantas cosas que pueden distraer o provocar que un siervo de Dios pues pierda, ¿verdad?, pierda su oportunidad de servirle al pueblo de Dios una comida a tiempo, ¿verdad? Creo que les he compartido, si no mal recuerdo, lo he compartido, cuando Jesús dijo: ¿quién pues es el siervo fiel
y prudente. Imagínese, hermano, siervo fiel y prudente, siervos fieles y prudentes a estas alturas. Es muy poco probable que los podamos hallar en abundancia, hermano. Al contrario, lo que se ha propagado, pues es la falsedad, ¿verdad? Y obviamente, pues, el peligro, ¿verdad, hermano?, de fracasar espiritualmente y ministerialmente es un peligro alto, ¿verdad, hermano? Es un riesgo bastante alto. Es grande el peligro, ¿verdad? Fíjese, es grande el peligro en relación al fracaso. Al fracaso, pues, de poder verdaderamente, ¿verdad, hermano?, ser fieles, transmitiendo al pueblo de Dios solamente las palabras que Dios quiere que su pueblo sepa. Las palabras que Dios quiere que su pueblo sepa son palabras que los profetas de Israel hablaron para nuestros días. Es sensato, ¿verdad? Es lógico, pues es razonable. De manera que el material que nosotros tenemos que comunicar, pues es lo que los profetas dijeron. Y en eso no podemos cometer errores, hermano, porque la situación es vital, es determinante, es un asunto de vida o de muerte, ¿ves? De vida o de muerte. ¿Verdad? Y sobre todo, pues, para Dios, ¿verdad?, es un asunto muy importante, sumamente importante para su corazón. Por eso fue que Jesús dijo: ¿quién pues es aquel siervo fiel y prudente? Eso es como un llamamiento, hermano, divino. ¿Quién pues? Como quien dice, ¿a quién enviaré, verdad? ¿Quién irá? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia, dice, para que les dé alimento a tiempo? Incluso no solamente alimento a tiempo, para que haga oraciones a tiempo por su familia, pues. Es interesante cuando Jesús menciona eso, hermano, porque cuando Jesús dijo: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia? Y yo creo que el concepto de familia pues empieza primeramente por nuestra casa, ¿verdad?, por nuestros hogares, en donde no es difícil, pues, poder observar, ¿verdad, hermano?, que en materia de relaciones, digamos, ¿verdad?, de relaciones horizontales, pues haya una situación de fracaso, ¿verdad, hermano? Y es que yo creo que, como dice la Biblia, ¿verdad, hermano?, como dice la Biblia, pues, si alguno no tiene cuidado de los suyos, dice, y especialmente los de su casa, la fe negó
y es peor que un infiel, ¿verdad? O sea, es una bendición, pues, escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque primeramente creo que ese llamamiento es para despertar nuestro entendimiento, primeramente como padres y después como ministros o como pastores, ¿verdad, hermano? Porque el concepto de familia pues se extiende también hacia la iglesia de Dios, ¿verdad, hermano? Hacia la familia espiritual, ¿verdad? Aunque primeramente pues creo que tiene las dos aplicaciones, ¿verdad? Ahora, por otra parte, el concepto de familia pareciera ser que en este momento no aplica para todos, hermano, para toda la iglesia, sino solo para un remanente, ¿ves? Para ciertas personas nada más que se podrían definir como familia, pues, ¿verdad? O sea, cuando me refiero a eso, me refiero a cierto, vamos a decirle, a cierta calidad de personas, pues, obviamente, con los cuales Dios pueda compartir sus secretos. Porque pareciera ser que aunque el deseo de Dios, aunque Dios pudiera desear compartirlos con todos, pero no todos. Yo creo, hermano, que cuando Jesús dijo, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su familia, ¿verdad? Para que le dé alimento a tiempo? Bueno, hay ciertas cosas que son un poco difíciles de explicarlas, pero que son una realidad pues en este momento, ¿verdad, hermano? Porque, por ejemplo, Jesús mismo, ¿verdad? En una ocasión que su madre y sus hermanos, ¿verdad?, lo andaban buscando, le estaba enseñando a personas. Ahora, ¿por qué por qué su madre y sus hermanos no estaban ahí también? ¿Verdad? Disfrutando, ¿verdad, hermano? Disfrutando muchas veces de la enseñanza del Señor. Sino que pareciera ser que, bueno, usted sabe que la Biblia dice que ni sus hermanos creían en Él, pues tantas circunstancias que pasó el Señor Jesucristo, que en el cielo quizá vamos a, porque si la Biblia guarda silencio, ¿verdad?, en relación a algunas cosas, nosotros también debemos de respetar ese silencio divino, ¿verdad? Porque es obvio que cuando se trata de que quizá tu propia familia sea tu principal estorbo, digamos, en cuanto al llamamiento específico que tú tengas de parte del Señor, pues, pero como es la familia, pues el corazón, ¿verdad?, tiende a cubrirlos, ¿verdad, hermano? Tiende a cubrirlos, tiende a no desnudarlos, porque es obvio que el enemigo, pues trabaja, ¿verdad?, en esa área mucho más intensamente que en ninguna otra, ¿verdad? O sea que, pero vamos a que cuando Jesús dijo, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a tiempo, ¿verdad, hermano? Fíjese pues, mis sentidos espirituales me permiten percibir que en este momento, porque lo podemos ver con nuestros ojos, no todas las personas reciben un alimento a tiempo. No todas las personas comparten los secretos de Dios que Él dejó en sus profetas. Porque la Biblia dice que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, fíjese. O sea, Dios levantó profetas de Israel, como Él mismo dijo. Yo levanté de vuestros hijos para que fueran profetas, ¿verdad? Y de vuestros mancebos para que fueran nazareos, ¿verdad, hermano? Nazareos, ¿verdad? Esa gente de Israel, pues,
con ese celo, ¿verdad, hermano? Con ese instinto de consagración, ¿verdad? Que si bien no fue pues la característica de todos, ¿verdad? Porque como suele suceder, ¿verdad? Muchos judíos, ¿verdad, hermano? Pues muchos judíos pues se desvanecieron, digamos, de su responsabilidad, ¿verdad? Pero siempre pues Dios guardó un remanente, y mayormente los profetas, ¿verdad, hermano? Los profetas pues eran como la última carta de Dios, ¿verdad, hermano? La carta que Dios guardaba en su manga, ¿verdad? La gente más maravillosa, ¿verdad, hermano? Con esos niveles de moral, con esos sensores, ¿verdad, hermano? Espirituales que les concedieron tener esos privilegios, esas oportunidades de aprender a vivir más cerca de Dios que otros hombres, ¿verdad, hermano? Y a los cuales pues Dios mismo había levantado para ese propósito, y Él mismo pues les había compartido de sus secretos, ¿verdad? Porque no hará nada el Señor Jehová, nada, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. De alguna manera debemos agradecer a Dios porque no pone carga sobre nuestros hombros que no podamos llevar, ¿verdad, hermano? No la pone fácil. Ya los profetas lo dijeron, lo que el pueblo de Dios necesita. Jesús mismo, ¿verdad? Jesús mismo, ¿verdad? Lo confirma, ¿verdad? Cuando sus discípulos le preguntaron, fíjese, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Imagínese, todo ministro responsable, todo ministro fiel debería ubicarse también en ese monte y oír con atención la respuesta que Jesús dio. Mira, ya que por la bondad de Dios sus apóstoles, esos destinatarios, ¿verdad, hermano? Esos óvulos, diría yo, maduros, ¿verdad? Recibieron sus palabras como un óvulo, ¿verdad, hermano? Que recibe un esperma y lo alimenta, ¿verdad? Lo desarrolla. Y dejaron escrito para nosotros lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ellos ya no están, pero sus palabras están con nosotros. Como dice la Biblia, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pues no, mira, pero mis palabras que hablé a vuestros padres por medio de los profetas, no alcanzaron a sus padres y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero triste y lamentablemente, estamos tan afanados en nuestras propias agendas y con nuestro corazón enraizado en codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y en muerte, y que no le permiten estar atento para el momento en que el Espíritu Santo saca de sus tesoros, ¿verdad, hermano? De su cofre, esas cosas viejas que los profetas hablaron. Y que en ese momento, pues podríamos llamarlas una comida a tiempo, ¿verdad? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Créanme que no estoy presumiendo de serlo,
No en medio de mis limitaciones, hermano, porque no somos la mejor generación de santos que ha existido, ya se los he dicho muchas veces. Al contrario, somos la peor generación, ¿verdad? Los más indolentes, los más ingratos a veces, los más insensibles, los más perezosos, que a veces ni siquiera llenamos la cuota de oración, de intercesión, de sacrificio. Es triste. Yo en las manos de mi Padre espiritual, en sus manos, veía sacrificio. Ahora veo otras manos en las que yo solamente veo control, mira, no sacrificio. Bueno, no somos la mejor generación de santos y nuestros esfuerzos por recuperar esos valores, esos principios que otras generaciones nos dejaron, no forman parte de las cosas que el corazón valora en este momento. No es de extrañar entonces que seamos tan débiles y tan, ¿cómo decirle?, insensatos tal vez, en poder hallar las palabras que Dios dejó para la necesidad de nuestra propia familia, hermano, y de nuestra propia congregación. Porque la palabra profética, pues necesita, hace nido, pero en un corazón, en corazones que la aman, que la aprecian, que la valoran y que consecuentemente pagan un precio por alcanzarla, cosa que en este momento es extremadamente difícil. Algunos viejos decían, muy pocos hombres son hechos de tan fuerte fibra que quieran invertir un gasto tan costoso cuando el producto superficial puede pasar en el mercado. La gente paga por cualquier cosa y aplaude por cualquier cosa, aún por la falsificación. Fíjese, aún por el engaño la gente paga. Estamos viendo días malos. Y yo, pues, de alguna manera, hermanos, créanme, estos son análisis de laboratorio, ¿verdad? Que cualquier persona que tenga sus sentidos espirituales, pues, desarrollados, quizás podrá confirmarlo, ¿verdad? Confirmarlo, ¿verdad? En su propio ser. Vivimos días malos. Y lo peor de todo, pues, es que el diablo o la gente se aleja del consejo. En Jeremías 23 dice, y si ellos hubieran estado en mi secreto,
también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho apartarse de su mal camino. Fíjese la responsabilidad, pues, que pesa sobre nuestros hombros. El pueblo de Dios merece y necesita oír las palabras de Dios, que Dios guardó para nuestra necesidad y que depositó en la conciencia de los profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces cuando dice, y si ellos hubieran estado en mi secreto, quiere decir que todo ministro llamado por Dios a servirle en este momento, si él anhela pues satisfacer el corazón de Dios en relación a la carga que Dios tiene por su pueblo, pues. Porque el primer objetivo de una predicación, de un estudio, pues sería que el corazón de Dios quedara satisfecho. ¿Verdad? En cuanto a su anhelo de alimentar a su pueblo con sus palabras que Él dejó, que Él puso en el alma de los profetas, que contenían sus secretos, fíjese, sus secretos. Oiga lo que voy a decir. Y sus secretos relacionados no con el qué, sino con el cuándo. ¿Cuándo es que va a venir el Señor? Imagínense, mis amados hermanos, la bendición que tenemos, ¿verdad?, de contar con nosotros, con las palabras relacionadas con el cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, pues. Yo creo que no apreciar esa información, pues creo que sería una tragedia, ¿verdad, hermano? Ahora imagínense cómo estamos. La palabra profética no forma parte de la agenda del corazón del hombre. La tabla de valores de nuestro corazón no le concede el valor a esas cosas. Pero esto es normal, ¿ves? Es normal. En el libro de Job dice, ¿dónde pues se hallará la sabiduría? ¿No conoce su valor el hombre? Dice. Oiga esto, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dice. O sea, esto es algo que tiene que venir del cielo. Bendito sea nuestro Padre, hermano. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿verdad?, procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es nuestro Padre. Y es obvio que Dios anhela alimentar a sus hijos. Y oiga esto que voy a decir, porque esto no es para todos. Y Dios anhela alimentar a algunos de sus hijos que esperan en Él, fíjese, y que están sobreviviendo hoy, caminando en la verdad de Dios, que no es el camino por donde todos están caminando.
no es la verdad de Dios. No es el alimento que contiene esa verdad de los tiempos lo que se le está dando a su pueblo a tiempo. Porque va a haber un tiempo en que no se va a poder. Esta clase de oportunidad, hermano, estas son oportunidades únicas. Únicas e irrepetibles. ¿Verdad? Pero Dios nos ha dado suficiente tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo empezó Dios a regresar a los judíos a su tierra? Desde 1881, hermano. 1881. Para 1991 van 100 años. Mira, 100 años. Para el 2000, 109 años. Para el 2026, ¿sí? ¿Cuántos van? Como para el 2026, pongámosle 26 más 9. Mira, 38. 138 años. ¿O no, verdad? Más y más 9. 34 años, hermano, perdón. Sí, o 33 años, pongamos. 33, 34 años. 134 años que Dios lleva regresando a los judíos. Es hace mucho tiempo, pero no miramos que este tema tan importante, que de hecho es el tema más importante en materia de profecía, más importante para Dios. Para Dios, como decía mi tata, mi hermana me lo decía, ¿verdad? Decía esto. Fíjense pues, por ejemplo, él hablaba del capítulo 9 de Daniel y le llamaba la columna vertebral de la profecía. Fueron semillas que fueron plantadas en nuestros corazones y que ahora, al paso del tiempo, están brotando. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. En su tiempo, pues para su tiempo, Él pues nos hablaba de esto, ¿verdad? Ahora imaginemos, ¿por qué Dios está regresando a su pueblo? ¿Por qué Dios lo está regresando? Para esperar la llegada del Mesías. Ese es el programa. Esa es la agenda. Porque ya el Espíritu Santo ya casi terminó de añadir a la iglesia a esos bienaventurados, ¿verdad? Vistos en la presencia de Dios, de las naciones gentiles, para ser salvos, ¿verdad, hermano? Fíjense, desde hace cuántos años yo les vengo diciendo que aprendan de memoria Romanos 11:25 en adelante.
Porque ahí está el misterio. De hecho, Pablo lo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Verdad? No nos cuenta prácticamente la historia de 2000 años, que ya están para finalizar. Ahora, amados hermanos, estoy hablando de esto porque fíjese que el pasaje que Dios puso en mi corazón, por lo cual yo creo que el Señor me empezó a dar esta gracia, esta luz de entender, ¿ves? Que no con todos Dios va a compartir una comida a tiempo, sino solo con algunos que Dios desea librarlos de cosas que Dios también preparó, pero para purificar a su iglesia, para el encuentro. Y ahí se puede dar usted cuenta, ¿ves? Que lo que la gente está predicando no es una comida a tiempo. Porque si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho apartarse de su mal camino, dice. Podemos ver fácilmente que esa falsa noticia de que Dios se va a llevar a su iglesia antes de la gran tribulación, eso no está alimentando a nadie. Al contrario. Al contrario. Porque si los estuviera alimentando, les hubieran hecho apartarse de su mal camino. Eso es lo que dice la Biblia. Si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho apartarse de su mal camino. Por culpa, fíjese, pues, de estarle dando paja al pueblo y no trigo, ese pueblo, esa iglesia, va a pasar la tribulación. Porque de lo que no pudo limpiarse por el reargüimiento del Espíritu, por la palabra, por fuego tendrá que ser purificado. Ahora, amados hermanos, lo más grave de todo, ¿sabe qué es? Lo más grave de todo, ¿sabe qué es? Que el menosprecio a su palabra, a las palabras que el Espíritu de Cristo puso en los profetas para la necesidad de el pueblo que va a experimentar su regreso, a fin de que no duerman como los demás, porque ya sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón, pero no para la iglesia. Mas, sin embargo, a muchos se les está predicando que para la iglesia también, ¿verdad? Que hay que estar apercibidos porque el Señor vendrá como ladrón. Sí, exactamente. Pero estar apercibidos, ¿qué significa? Estar apercibidos significa un estudio de la profecía.
Porque si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? ¿Quién se apercibirá a la batalla? Porque el día del Señor vendrá como ladrón, pero no para la iglesia. Si el día del Señor nos sorprende como un ladrón, la culpa. No quisiera hablar de culpa porque estamos orando, ¿verdad? Creo que es la voluntad divina que Dios tenga misericordia. Porque es fácil, ¿verdad, hermano? Es muy fácil. Es extremadamente fácil para la astucia que el enemigo tiene. Como dijo Pablo, ¿verdad? Porque fíjese pues, una comida a tiempo, un alimento a tiempo, la iglesia hoy no lo tolera, ¿ves? No lo asimila. Su capacidad de asimilación está dañada. Sus intestinos espirituales están dañados. No se procesa el alimento. No se tolera el alimento. Al contrario, el temor que Pablo tenía, lo estamos viendo, hermano. Pablo dijo, pues ojalá toleraseis un poco mi locura. Lo mismo que yo podría decir hoy, porque mi locura no es mi locura. Es lo que Pablo me enseñó. Que el Señor no va a venir antes de que se manifieste el hombre de pecado. El Señor no va a venir antes de que se cumpla la abominación desoladora. Ni siquiera Él mismo lo dijo. No va a venir, no vendrá el Señor. Bueno, vengo yo ahora y predico eso, ¿ves? Lo que Pablo predicó. Pero que en su tiempo ya empezaba él a notar como la capacidad de asimilación estaba defectuosa. Bueno, yo solo voy a repetir sus palabras. Ojalá toleraseis un poco mi locura. Ojalá siquiera me abrieran un pequeño espacio en su corazón para predicarles, aunque sea una lasaña, ¿verdad? Una lasaña. Porque yo no vengo aquí, hermano, a hablar tonterías. Ningún sacerdote se atrevería a hablar tonterías. Todo sacerdote fiel, si es que es un sacerdote consagrado para los usos del Señor, debe de tomar del canastillo de los ázimos. Que creo que vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿verdad? Solo para darle es consejo, hermano. Si usted quiere, tómelo. Si no, no lo tome. Y habló Jehová a Moisés diciendo, es que esta es la figura, ¿ves? Es la figura. Todo esto esconde a Cristo, hermano. Capítulo 8 de Levítico. Antes de leer Jeremías 51, que es el pasaje que en esta oportunidad
con la ayuda de Dios, voy a leer esperando que despierte nuestro entendimiento, ¿verdad, hermano? Porque, bueno, yo creo que lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es que el mensaje, ¿verdad? El principal mensaje sea para mí mismo, hermano. Porque todos estamos aquí, hermano, en la jugada, ¿ves? Estoy hablando muy despacio porque soy plenamente consciente, hermano, de la adversidad, de la dificultad, ¿ves? Que en este momento estamos experimentando en relación no solamente a ser fieles para transmitir al pueblo del Señor un alimento a tiempo, sino que la capacidad de oír en el pueblo de Dios también es anormal, hermano, ¿verdad? Pero Dios nos está dando tiempo. Y como aquí, bueno, lo más importante, ¿verdad? Es que Dios quiera. Y ahí es donde yo les decía que yo miro lo peor que hay, porque hay personas que a esas alturas Dios ya no quiere darles sus secretos. Y eso es lo que voy a leer, fíjese. Porque eso sí sería una tragedia. Porque entonces ya lo único que le espera pues es la tribulación. Porque si Dios ya no quiere darle sus secretos, entonces ¿qué lo podría percibir? ¿Qué lo podría percibir para estar preparado para cuando el Señor venga? Y todo porque Dios se enoja por estar tocando una trompeta con un sonido incierto, por estar engañando a su pueblo. Porque lo más precioso para Dios es su pueblo. Si para eso les paga, para eso nos paga, para que cuidemos a sus ovejas. El cuidado de sus ovejas, o por lo menos de eso se aprovechan, ¿verdad? Coméis la leche y os vestís de la lana, pero no apacentáis las ovejas, no curasteis la perniquebrada, ni buscasteis la amontada, ni la perdida, ni la enferma, sino que os habéis enseñoreado de ellas con violencia. Os habéis enseñoreado de ellas con violencia. Eso es serio, hermano. El agravio es serio. Violencia es, ¿cómo decirle? No respetar los derechos. Hay cosas que a Dios le enojan. Porque darle a su pueblo del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no el árbol de la vida, eso puede causar que Dios lo saque a uno del huerto, hermano. Y que incluso que ponga una espada que ya no le permita a uno el acceso al árbol de la vida. Porque de eso se trata. Apocalipsis dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Eso se refiere a la doctrina de Cristo, porque yo soy la puerta del corral de las ovejas. El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte,
el tal es ladrón y robador. Sus herejías, sus errores doctrinales están desnutriendo a la iglesia. Porque como dijo el Señor, ¿verdad? El profeta con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Capítulo 8 de Levítico, verso 1. Y miren, hermanos, es increíble, ¿verdad? Bendito sea su santo nombre. Bueno, Dios ha sido muy bueno conmigo. Una vez estaba yo en la iglesia, estaba yo orando, hermano. Estaba en el púlpito, estaba hincado orando cuando Dios me dijo, voy a darte luz en Levítico y en Daniel, me dijo. A veces algo atormentado, hace unos días le reclamaba al Señor, Señor, pero tú me dijiste que me das a luz en Levítico. Y me ha dado Dios gracia, de hecho, en este libro tan misterioso. Pero Dios fue el que me dijo eso. Y es que sabe una cosa, hermano, convendría a todo sacerdote, a todo ministro, pues estudiar estas cosas. A veces cuesta entender el propósito de ciertos libros. Pero este libro, es especialmente indicado, fíjese. Oiga lo que voy a decir. Mayormente en una época donde el fracaso ministerial aumenta considerablemente día con día. Pareciera ser que se le ha perdido el sentido. Específicamente, se ha olvidado cuál fue la razón específica por las que Dios nos puso en el ministerio. Hemos perdido de vista el concepto de un sacerdocio, a pesar de que ese es exactamente el objetivo divino, ¿verdad? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Es obvio que un sacerdote no puede hacer las cosas a su sabor de antojo, pues. Para nada. Sacerdotes para Dios y su Padre. Pablo dijo, pues, téngannos los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Un ministerio debe de compartir los misterios de Dios. Es su función. Para eso fue llamado. Además, Pablo dice, se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Pues sí, no nos vamos a decir algo diferente a lo que Jesús dijo. Somos ministros de Cristo. Téngannos los hombres por ministros de Cristo. ¿Verdad? Prediquen a Cristo. Enseñen lo que Cristo dijo. No es extraño que no haya entonces ninguna transformación en las vidas, porque una predicación solo informa, un discipulado
transforma. Si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho apartarse de su mal camino, fíjese. Dios no espera un entretenimiento. Dios espera un cambio, hermano. En nuestras vidas, pues. Pero eso no lo podemos producir de nosotros mismos. Eso es solamente un alimento a tiempo. Esto es importante. Solo quería decir esto. Los judíos dicen que en el día del juicio Dios le va a preguntar a cada hombre de su pueblo. Porque la iglesia también es responsable de leer. No de solamente depender de lo que los pastores dicen. Dios nunca pensó que su iglesia fuera un público pasivo, tragándose todo. No, Dios quiere una iglesia responsable, vigilante, comprometida con la verdad, no con sistemas humanos, no seguidores de hombres, discípulos de Dios. Ahora el punto que voy a leer es por esto. Fíjese esto. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Pablo dice que lo que anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y todo viene por eso que les decía, ¿verdad, hermano? Mi capacidad es mínima. El compromiso es grande. La responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros es grande. Las consecuencias de no cumplir con nuestra responsabilidad en compartir con la iglesia del Señor las palabras de Dios. Eso es grave, es muy grave, porque si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Y dar un sonido incierto es no predicar lo que Jesús dijo, lo que los profetas dijeron, lo que los apóstoles dijeron. Ni que fuéramos Dios, para nada. No, solo somos repartidores. Yo sí quiero trabajar en la empresa salvavidas, con mi tambo ahí en el hombro, hermano. Con mi tambo, ¿verdad? Aunque ahora hay otras empresas de agua potable también, ¿verdad? Pero son distintas, sí. Yo ya lo probé. Nosotros compramos a veces la más barata, ¿verdad? Porque claro, a veces comprar salvavidas es más caro, pero donde hay mucha gente, ¿verdad? Bueno, eso es solo una figura. Dios me ha hablado a veces a mí a través de esas cosas también, ¿ves? A veces miro esos trabajadores por ahí con el camión, con sus tambitos, y mira cómo Dios me ha hablado a mí a veces así. Incluso me ha consolado, mira, me ha quizás hasta prometido sin palabras, ¿verdad? Que voy a cargar mi tambito ahí, ¿verdad? Repartidor nada más. Yo no inventé el agua salvavidas. Mira, yo solo soy un tambo, hermano. Un tambito, ¿verdad? Ahora mire esto. Y habló Jehová a Moisés. Pero ¿por qué les decía esto? Porque los judíos dicen que en el día del juicio Dios le va a preguntar a todos, a todo hombre de su pueblo. ¿Leíste el libro de Baikra? Es Levítico.
Y ahí ya les expliqué que los griegos le pusieron Levítico, ¿verdad? Este libro aparece aquí en mi Biblia como Levítico, pero ese es un nombre griego. Fue una traducción. En hebreo se llama Vaikra, porque los hebreos titulan los libros con las primeras palabras con las que aparece el libro. Las primeras palabras. Y las primeras palabras que aparecen en el original hebreo no es Levítico, es Vaikra. Porque así empieza el libro. Es el encabezado del libro. Los griegos titulan los libros de acuerdo al contenido de los libros. Como habla de los levitas, a los griegos les pareció apropiado, razonable ponerle Levítico. Pero eso te roba el significado, te roba el sabor. Este libro empieza diciendo, y llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo del testimonio. Y llamó, en hebreo se dice Vaikra, y llamó. Fíjese, o sea, desde que uno empieza a leer el libro, uno siente la influencia moral. No es un libro que Moisés inventó. No, es un libro escrito por Moisés, pero al que Dios llamó desde el tabernáculo del testimonio, diciendo, habla a los hijos de Israel. Todo lo que Dios le dijo fue lo que Moisés habló. El libro no es de cualquier escritor. Es el libro de alguien que Dios llamó. Ahora miremos aquí. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los ázimos. El canastillo de los ázimos. Y reúne toda la congregación. ¿Me entiende? Primero viene un abastecimiento de Dios, una investidura, una provisión y un recurso para el pueblo de Dios que a través del sacerdote Dios le va a dar. Y entre esas cositas está el canastillo de los ázimos. Mira, que otro día tal vez vamos a estudiar, porque yo dije esto solo por este asunto del canastillo, porque les decía que yo siento mi limitación, siento que apenas puedo compartir quizás una lasaña, hermano. En este canastillo habían tortas de flor de harina, habían lasañas también, untadas con aceite, algunas amasadas con aceite. Las lasañas eran untadas con aceite, ¿verdad? Tostaditas. Bueno, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Bueno, ya sabemos, ahora volvamos por el momento. Me encantaría meterme en este libro, hermano. Ya no terminé de decir. Los judíos dicen que Dios le va a preguntar a todos, ¿leíste el libro de Vaikra? Porque en ese libro yo puse las leyes de pureza y de impureza. Yo les enseñé a través de ese libro qué es limpio, qué es inmundo, qué cosas se deben comer, qué cosas no se deben comer, cómo deben de
servirme a mí como no deben servirme. Bueno, es importante este libro, seguramente. El libro de Baikra. Ahora lo maravilloso, pues en mi caso, es que Dios me dijo, pues hermano, voy a darte luz, me dijo, en el libro de Levítico, en el libro de Daniel. Bueno, pero en mi caso, hermano, como dijo David, ¿verdad? Créanme, no estoy hablando de grandezas ni de cosas demasiado sublimes. Como dijo David, yo no anduve en grandezas ni en cosas para mí demasiado sublimes. Dios fue el que me dijo. Y qué maravilloso es Dios, qué bueno es Dios conmigo, porque seguramente este libro no es accesible, hermano, para todos. Es un libro seguramente importante. Bueno, dejemos a eso. Vamos al profeta Jeremías. Capítulo 51, fíjese, de Jeremías, verá. Capítulo 51. Vamos a ver si marqué Jeremías. Sí, Jeremías 51, y me tardé al principio buscando porque este capítulo es largo. Mira, hermano, este capítulo es largo, pero el texto que Dios puso en mi corazón en la mañana fue este, dice. Este es un mensaje extraño, y a veces estaba yo pensando, la mayor parte de personas que escuchan a veces son mujeres, y este mensaje, pues, creo yo que debería ser para ministros, pero está sucediendo algo que no está en mí, pues, ¿verdad, hermano? No está en mí, ¿cómo decir?, de juzgar, pero que está sucediendo. Dios está cerrando la puerta de ciertos libros a muchos. De hecho, lo vi hace un tiempo, no sé si usted se recuerda, ahorita me recordé, vi una visión hace como 3 años, o creo yo, vi al Espíritu Santo que estaba cerrando unas puertas, y era como un gran mueble, como un armario, pero con muchas puertas, pero eran puertas pequeñas, pequeñitas. Tenía muchas puertas el armario. Ahora puedo entender que ese armario era la Biblia. En ese momento yo no lo vi así, solo vi el mueble, pero vi a Dios, la mano de Dios cerrando las puertecitas. Pum, 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 pum. No todas, obviamente dejando algunas nada más, porque ya por el tiempo, pues, ya no habría espacio. Ahora son algunas cosas las que necesitamos, y qué bueno. Dios es maravilloso, porque el 30% de la Biblia nos habla de escatología. El 30% de la Biblia contiene información apocalíptica, cosas que aplican para Apocalipsis, para una época apocalíptica. Y este capítulo 51 de Jeremías, para los que ya me han oído otras veces, ¿verdad?, lo han de recordar. En algunas charlas he hablado sobre este capítulo, debido a que los últimos capítulos de ciertos libros nos muestran escenas del fin, circunstancias del fin.
Y esto que voy a leer sí es tremendo, hermano. Pero este fue el pasaje que Dios puso en la mañana, dice. Y quizás creo, Dios lo quiere así para que apreciemos los que por lo menos hemos podido recibir alguna medida de iluminación para entender la verdad. La verdad, pues, de lo que los profetas enseñaron, pues, ¿verdad? Porque aquí no, pues yo no inventé el hilo negro, hermano, ni inventé la rueda, no, para nada. Simplemente estoy aquí tomando de los profetas y poniendo en la mesa porque eso es lo que yo entiendo, pues, que hay que hacer, ¿verdad? Jesús dijo, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel al cual cuando su Señor viniere lo hallare haciendo así. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y me puse a pensar un día, ¿por qué el Señor promete cosas tan grandes? De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Por qué Dios le promete eso a un siervo que pueda alimentar a su familia a tiempo? ¿Sabe qué descubrí? Que esa promesa está ahí porque es muy difícil. Es muy difícil que alguien pueda verdaderamente cumplir. Por ejemplo, en la mañana estaba yo buscando de Dios, ¿verdad? Buscando de Dios claridad y revelación acerca de que si lo que está pasando ahorita en Israel, lo que está aconteciendo ahorita, es ya lo que está relacionado con Ezequiel 38, 39. Si ya es el tiempo, si ya es, dice, hermano. Bueno, y unas palabras vinieron a mi corazón, ¿verdad? Porque, como vuelvo a repetir, no es nada fácil. Pero unas palabras vinieron a mi corazón. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden? Entonces recordé una promesa, el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. El que pide, recibe. Pero imagínese, ¿cómo vas a estar tú pidiendo si ni siquiera sabemos de la importancia de esto? Pero me consoló, porque déjenme decirles, hermanos, hemos estado estudiando, ¿verdad? Ezequiel 38. Sabemos que va a haber esta guerra, ¿verdad? Irán es uno de los protagonistas principales de esta profecía, porque Irán es la tierra de Magog, este territorio extenso, hermano, porque es muy grande, muy grande. En Irán caben como 60 Israel, como 60 veces Israel, 90 millones de habitantes. Es una potencia, con aliados peligrosos, como Corea del Norte, que ya mandó sus mensajes, ¿verdad?, a Estados Unidos, ¿verdad? Que si no paran de atacar, pues ellos van a responder por su aliado. También Rusia, ya Putin también ya habló algunas cositas. Pero bueno, hermanos, creo que estamos yo buscando dirección, ¿verdad? Buscando dirección porque
Ya es el tiempo. Buscando si ya es el tiempo, y quiero decirles, ya es el tiempo. Todo va a cambiar en un momento a otro. Este año empezó bastante difícil y afortunadamente está yendo muy rápido, pero no va a finalizar con... La cosa va a estar fuerte, hermano. Ya es el tiempo. ¿Recuerdan lo que leímos hace 4 pláticas? Que puse a mi secretaria a leer la porción, ¿verdad? Por tanto, hijo del hombre, profetiza contra Gog. Aleluya. Y di, he aquí yo contra ti, oh Gog. Qué bueno que no se dormirá el que guarda a Israel. Porque para que esta guerra acontezca, Estados Unidos no está en la... No, al menos es lo que yo logro ver, ¿va? No está dentro de los que van a defender a Israel. Van a haber elecciones ahorita ya en breve aquí en Estados Unidos, falta poco, un poco de tiempo, unos meses, creo. Elecciones para ver si queda Trump otra vez por su segundo mandato, ¿verdad? El que tiene derecho. Un segundo mandato así consecutivo, ¿verdad? Que es lo que la ley dice aquí, pero esta guerra se está dando precisamente por eso, ¿ves? Eso es algo intencional. El objetivo de Irán es desgastar a Israel, desgastar a Estados Unidos, desgastarlo. Y de hecho ya están con algunos problemitas. Trump ya mandó que aceleren la producción de armas, porque en las guerras se gastan las armas. Y como hay otras guerras también en el mundo, en las que Estados Unidos está involucrado, si aparecen enemigos poderosos en la escena, seguramente Estados Unidos ya no va a poder ayudar a Israel, porque pelear contra Gog, por ejemplo, la probabilidad de muertes se contaría por millones de americanos, debido a las herramientas, a las armas que hay ahora. Este Trump, aunque muchos lo llamen loco y estén en contra, es creo que el último líder que se atrevería a ayudar a Israel, porque la oposición está en contra. Y si no queda Trump otra vez, ahorita los demócratas no van a hacer eso. Pero hay mentes macabras detrás de todo el sistema político que hay en el mundo. Y para nosotros, la revelación de Jesucristo nos da un panorama. Ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas y dominando, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. El sistema político en el mundo está siendo manipulado por Roma. ¿Y sabe por qué? Porque a Roma no le importa quién haga las leyes. Lo que le importa es quién tiene el dinero. Y como en materia de dinero, pues hasta los economistas lo han dicho, que la riqueza que hay en el Vaticano, ¿verdad?, alcanzaría para sostener 200 años a toda la humanidad en el evento de que se acabara todo lo que hay en la tierra. No, perdón, eso es con el mar. El mar es de 40, la riqueza del Vaticano alcanzaría 200 años para mantener a toda la humanidad sin que nadie trabajara. Por 200 años, hermano. Sin que nadie trabaje. Y eso es apenas lo que algunos creo que han calculado.
Bueno, usted sabe que Roma fue un imperio. Un imperio que fue despojado en su momento del poder político, pero que está extremadamente involucrada en la política, a pesar de que la Iglesia no debería involucrarse en política. Pero estos son los pies de hierro y de barro. Roma va a gobernar el mundo. La potencia que va a gobernar el mundo es el Imperio Romano. Ya lo sabemos. Está escrito. Está profetizado. Afortunadamente también está profetizado que una gran piedra, cortada no con mano, va a herir al sistema de los imperios y lo va a desmenuzar y se va a convertir la piedra en un gran monte. Es noticia para hoy. ¿Qué nos dijo Daniel de esto? Porque pensamos en la piedra, los pies, barro, hierro. ¿Qué significa eso? Pues el capítulo 2 de Daniel es como el ABC de la profecía. Por eso hay que leerlo. Mira, hay que leerlo. Hay que oír lo que Dios le reveló a Daniel. Porque él buscó también. Buscó. Y no nos hubiéramos quedado en la luna. Daniel es el satélite que está allí en la escritura. Pero tenemos suficiente señal en el GPS, o ya Satanás embotó los sentidos, como dijo Pablo. Yo temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así se han corrompido vuestros sentidos de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Y note que Pablo nos está hablando acerca del momento en que la iglesia pueda ser presentada a Cristo como una virgen pura, pero que muchos estaban menospreciando su mensaje. Por eso dice, ojalá toleraseis un poco mi locura. Empero toleradme, dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Y eso quiere decir que la posibilidad de poder ser presentada como una virgen pura a Cristo solo reside en la doctrina que Pablo predicó. Pero si Satanás te embota los sentidos del Evangelio de Cristo, y si el que viene te predica otro Jesús, otro mensaje diferente, o recibes otro espíritu, o se te mete otro espíritu que te va a hacer creer en otro evangelio, tú, lejos de ser una bendición, eres un anatema, porque el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Si alguien les predica otro evangelio, aunque sea un ángel, sea anatema. ¿Está serio, hermano? Hay anatema en el pueblo, y por eso Dios no está en medio del pueblo. Y por eso el pueblo pierde batallas en contra de sus enemigos. Por eso es que necesitamos regresar al pasado y a través de un estudio consciente de la palabra de Dios, poder ser investidos de un celo de Dios para presentar una defensa de la verdad de Dios. Quiera Dios que podamos ser iluminados. Como pines
que fue a solucionar aquel problema cuando la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar de grande apariencia. El pueblo se levantó para ir a pelear, hermano, contra sus hermanos. Bueno, era una congregación vigilante en aquel momento. Llegó Pignes. ¿Qué transgresión es esta? Con que prevaricáis contra el Dios de Israel. Voy a leerlo mejor. Números capítulo 22. Y después regresamos aquí, ¿verdad? Números capítulo... no creo que es... No es Números, hermanos, perdón. Es Josué. El libro de Josué. Josué capítulo 22. Creo que tenemos esto, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a empezar desde aquí. Verso 11. Usted puede leer todo el relato, porque es importante este relato. Es para hoy. Para hoy es. Para hoy, ¿me entiende? O sea, nuestro futuro, hermano, está en el pasado. ¿Ves? Si queremos sobrevivir a nivel de ministerio, si queremos sobrevivir siendo fieles, tenemos hoy que defender la verdad que queda, lo poco que queda. Dice aquí, y los hijos de Israel oyeron decir, verso 11, capítulo 22, verso 11, y los hijos de Israel oyeron decir cómo los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar delante de la tierra de Canaán, en los términos del Jordán, al paso de los hijos de Israel. Lo cual, como los hijos de Israel oyeron, juntóse toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, a Pignes, hijo de Eleazar, sacerdote, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era cabeza de familia de sus padres en la multitud de Israel, los cuales vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, de la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y hablaronles diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta, con que prevaricáis contra el Dios de Israel? Volviéndoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar, para ser hoy rebeldes a Jehová. ¿Nos ha sido poco la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta hoy, hasta este día? Por lo cual fue la mortandad en la congregación de Jehová. Fíjese, y vosotros os volvéis hoy de seguir a Jehová. Mas será que vosotros os rebelaréis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Que si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra nosotros, contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar a más del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Vio lo que representa un anatema? ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema? Y vino ira sobre toda la congregación. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Están llevando al pueblo de Dios en un camino peligroso, pero el pueblo también así lo quiso.
un pueblo rebelde y contradictor que a veces ni siquiera se le puede corregir porque decidieron creer a la mentira. ¿Verdad? Y la verdad no encuentra defensa en un corazón que ha decidido creer a la mentira, pues. Ahora lo peor, ¿sabe qué es? Que el menosprecio al evangelio de su hijo creo que es la causa de la ceguera, hermano. Porque si Dios se enoja y ya no comparte sus secretos, entonces vamos a leer, hermano, Jeremías 51 ahora, verá. Solo creo que lo voy a leer mejor, mañana voy a continuar. Oye, créame que no es un asunto mío, verá. Y hubiera querido entrar, pero estaba yo pidiendo a Dios sabiduría porque le decía que hay cosas que Dios le muestra a uno, pero uno no sabe ni cómo entrar, ni cómo salir. Pero bendito sea Dios, me di cuenta cómo Él nos fue guiando para llegar al punto de explicar esto, ¿veis? Porque como le digo, pues hay cosas que solo Dios puede enseñarnos, ¿verdad, hermano? Jeremías capítulo 51, ¿verdad? 51, voy a leer esto. Es un capítulo largo, como le digo, por eso vamos a ver. Lo que no me ha pasado, ¿ah? Vamos a ver, ahorita vamos a ver esa. Voy a ver si es el 51, porque el 50 es, mire, por eso no lo hallaba, que se me ocurrió regresar. Sí, miremos lo que dice aquí, hermano. Mira. Bueno, creo que voy a regresar otra vez. Ya sé qué pasó. Es que estaba buscando el principio del versículo y es algo que no está en el principio. Verso 57. Esto sí sería terrible, hermano. Aquí dice, y embriagaré sus príncipes. Fíjese, un príncipe es alguien que preside, que dirige. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Pero que Dios embriague a los príncipes, hermano. Y embriagaré sus príncipes y sus sabios, sus capitanes y sus nobles y sus fuertes. Y dormirán sueño eterno y no despertarán. Permítame, voy a ver, es que ese texto se parece, pero no era ese texto. Dice, espero que lo encuentre aquí, entonces lo voy a ver. Es casi lo mismo. Ahora mire, voy a leer otra vez, embriagaré sus príncipes y sus sabios, sus capitanes y sus nobles y sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Señor, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. El texto que quiero creo que estaba aquí también, pero sí dice así casi igual a esto, pero era el que yo quería. Dice, en su calor, dice, les pondré sus banquetes para que, aquí está, verso 39, ¿ves? Pero esto habla de falsas unciones, hermano, de espíritu de error, ¿ves? Como dijo Pablo,
Yo temo que como la serpiente. Ahora mira lo que dice aquí. En su calor, verso 39, en su calor les pondré sus banquetes. Su calor, sus banquetes. No es el calor de Dios, no es la comida de Dios. Es una mesa extraña, pero es por su calor. ¿Sabe qué quiere decir esto? Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y las fábulas adormecen, hermano. Y lo peor es que adormecen como el sueño de un embriagado. ¿Usted no ha visto el sueño de un borracho? Ese es un sueño profundo, hermano. Dice aquí, en su calor les pondré sus banquetes. Es obvio que Dios está celoso, enojado. En su calor les pondré sus banquetes y haréles que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten. Dice Jehová. Pablo dice, hermanos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Es un lenguaje que hay que aplicarlo a las cosas espirituales, porque Dios solo nos está dando un ejemplo físico. Pero aquí Él dice, en su calor les pondré sus banquetes, para que se embriaguen y se alegren y duerman eterno sueño. ¿Ves? Una persona embriagada, al fin de tanto tontería, pues para en el suelo, vomitado. Porque todo ese es un ejemplo tremendo. Pues, la borrachera, eso es. La Biblia dice, hermanos, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. ¿Qué es disolución? División. ¿Quién produce la división? El embriagado. Una persona que se embriaga empieza a contender con los demás. Por eso dice, pero si el siervo malo dijere, mi señor tarda en venir, y comenzare a comer y a beber con los borrachos. Eso no es una borrachera física. No vemos a muchos pastores, aunque a algunos ya les gusta el tapiz, dijo aquel, ¿verdad? Pero muchos no estamos hablando de eso. Si el siervo malo dijere, mi señor tarda en venir, y comenzare a comer y a beber con los borrachos, y comenzare a herir a sus consiervos, fíjese, ignorar, ridiculizar, menospreciar una advertencia divina, eso trae consecuencias, pero es lo que uno experimenta a veces por tocar la trompeta. Enfrenta a la ignorancia, que lo ridiculicen a uno, que te amen loco. Eso puede traer consecuencias. Necesitamos sentarnos, dialogar, pero un diálogo inteligente, serio. No ese cacaraqueo de esos espíritus subdesarrollados que no perciben la verdad. Pero poco a poco como que me voy dando cuenta. Como aquí es Dios, hermano. Aquí es Dios, y toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y cuando todo don perfecto desciende del Padre de las luces, Dios en su soberanía envía la luz a los que Él quiere. Y por eso es que yo maldecía el antisemitismo el otro día, porque una de las causas que enojan a Dios también es eso. Y de los mayores obstáculos para percibir su luz o para entrar en su secreto. Que Dios nos libre, hermano. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Mañana continuamos, hermano. Estaba viendo que ya no tenía mucha señal aquí.
porque necesitamos explicar, ¿verdad? No solo esto que leímos ahorita, sino lo de Apocalipsis 17. La condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y que es importantísimo porque en breve nos va a tocar padecer el martirio, la persecución, el aborrecimiento de todos. Estas guerras que están ahorita, pues son huellas que nos van acercando cada día más y cada día más rápido a la semana número 70, al fin del milenio, ¿me entiende? Ahora imagínese no tener una provisión, un alimento, y Dios no es responsable de nuestra ignorancia, ¿ves? Dios ha dado suficiente información para que las cosas no nos sorprendan. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios tenga misericordia de sus vidas, de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros hijos. Y que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé fuerzas, como el Espíritu me dijo. Pídanle a Dios que les dé fuerzas para ser santos, para que Dios tenga misericordia de sus hijos. Los días son malos, pero el diablo está, ¿cómo decirle, hermano? Está como anestesiando a la gente, ¿ves? Y entonces está esa sensación de que todo está normal. Y no hay nada normal ahorita. Están sucediendo cosas, pero nada normales, hermano. Y no son cosas precisamente para alegrarnos, ¿sí? Son cosas para entristecernos. No podemos alegrarnos cuando al Evangelio de su Hijo lo viene desafiando. Esas medidas de blasfemia. Como dice la Biblia, la vara de mi Hijo viene menospreciando todo árbol. ¿Hemos de alegrarnos? No. En cambio, los que se embriagan, sí. En su calor les pondré sus banquetes y haréles que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, hermano. Y a Dios librándonos, hermano, en su infinita misericordia, y a todos los que Él pueda librar en su bondad. Quiera Dios que nuestra oración, que nuestro clamor por nuestras propias vidas, por nuestras familias y por el pueblo de Dios llegue a los oídos de Dios. Porque si nuestra oración no llega a los oídos de Dios, es un fracaso. Y el tiempo es malo y es urgente. Aunque es obvio, son cosas que aún no se ven, pero en breve se verán. Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con fe obediente, dice que aparejó el arca en que su casa se salvara. Pídanle a Dios que les dé fuerzas para ser santos y que Dios tenga misericordia de sus hijos, hermano. Y que Dios nos ayude a nosotros también, porque si le servimos a Dios fielmente en lo que Él desea, vamos a hacer una cobertura también para los demás. Como Pablo, ¿verdad? En medio de aquella noche, hermano, de aquella tempestad, él dijo, pues, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy, ¿verdad? Y al cual sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César. Y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Pero Pablo nos da una credencial, el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo. No cualquiera puede representar una bendición o una cobertura si otro ángel es el que le está hablando, ¿verdad? El ángel del Señor, dijo Pablo, no era otro angelito como venía hermano, ¿verdad? El ángel del Dios del cual yo soy. Yo soy.
como dice el texto, al cual su Señor puso y al cual sirvo. Recibió una consolación en un momento difícil, que fue de bendición para todos los demás, porque yo confío en Dios, dijo Pablo, que será así como me ha dicho, ¿verdad? Bendito Dios. Que Dios tenga misericordia, hermanos amados, y lean la Biblia, por favor. Mira, lean, aprovechen su tiempo, inviertan su vida en lo más importante. No se distraigan tras las vanidades ilusorias. Nos lo dijo un hombre que acababa de salir de una ballena, que pensó que ya no la iba a contar, porque se lo trajo la ballena. Y imagínense, él pensó que ahí iba a quedar. La tierra echó su cerradura sobre mí para siempre, dijo. Mas a ti plugo sacar mi vida desde el pozo, hermano. Fíjese, lo vomitó la ballena. Dios mandó a que lo vomitara, porque Dios tenía un plan para él. Mira, a que les fuera a decir a todos que ya los iban a destruir y que se arrepintieran. Y como todos se pusieron en ayuno, oiga esa clave, Jehová se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Pero este hombre que salió de la ballena dijo, los que aman las vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y qué bueno es pasar experiencias de muerte, porque ahí valora uno la misericordia. Porque ¿de qué sirve tener vida sin tener misericordia? La misericordia es mayor que la vida. Y nuestro Dios es grande en misericordia. Tenemos esperanza si somos humildes, hermano, y nos arrepentimos y regresamos al camino de la verdad, hermano, y la vida, ya que nadie viene al Padre sino por mí. Ani Haderek, Behemet, Behaim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ani Haderek, Behemet, Behaim. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea Dios. Dios le bendiga.